Yo siento que producir arte es más íntimo, ¿verdad? Claro. Porque es algo que es muy tuyo. Entonces, el consumir arte también puede ser muy transformacional, porque como si te, no sé, te amplía, te expone a cosas que te evoca emociones. O sea, yo tengo recuerdos de estar frente a arte que, no sé, que me pongo a llorar y yo no sé por qué yo estoy llorando. Sí. Realmente la imagen es el lenguaje del inconsciente. Y eso viene... Repite eso, Gabriela, por favor. Bienvenidos a otro episodio de Hablemos de Arte. Hola, Migue. Hola, Junior. ¿Cómo estás? Welcome back. Finalmente otra vez. Estamos ¿Otro aquí episodio otra más? vez. Señor, otra vez. No, Miguelina, no, por favor. Vamos a mantener la compostura. Señores, hoy tenemos un episodio súper importante. Yo sé que siempre lo decimos, pero la verdad es que este para mí es muy especial. Es un episodio que nosotros queríamos hacer desde hace mucho, pero no sabíamos con quién. Y finalmente ya tenemos con quién. Y una persona que nos va a arrojar muchos datos, muchas vivencias para este episodio súper bonito y especial que vamos a tener. Miguel. Entonces, señoras y señores, con ustedes, Gabriela. Gabriela Ochoa es psicoterapeuta con formación en el método, voy a leerlo, Person-Centered Expressive Arts. Es un método de arteterapia que se enfoca en cómo la expresión libera y cura y cómo esto te ayuda a conocerte. Esto tiene una tesis que te deja entender que ninguna expresión está equivocada y ve el espacio terapéutico como un espacio que puede transmitir la seguridad necesaria para que esa persona logre expresarse. Así que sin más les dejo con la que sabe, Gabriela, bienvenida. Bienvenida, Gabriela. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno. Nada, muy felices de recibirte. Gracias. Muchas gracias por venir. Mira, Gabriela, hablan un poquito de esto que Miguelina acaba de mencionar, porque muchas personas aquí en el país no saben que existe la terapia a través del arte. Hay gente que sabe de la musicoterapia, perdón, pero no quizás esta área que tú manejas. Hablan un poquito de eso. Sí, bueno, la terapia que yo hago con el arte es casi siempre a través de la imagen, pero a veces puede venir también acompañado de movimiento o de sonido, dependiendo de lo que necesite el paciente. Se enfoca mucho en que la persona pueda como descubrirse a través de expresarse. Y lo que sucede a veces es que no nos expresamos porque no nos sentimos lo suficientemente seguros. Entonces, cuando trabajo con un paciente, trato de crear un espacio en el que la persona pueda sentir esa seguridad y que entonces pueda surgir una expresión auténtica de la persona. Y luego trabajamos con esa expresión para que la persona pueda entenderla, integrarla y de esa forma, entonces, para sentirse más libre en su vida. Ok, ¿y eso se trabaja con niños, con adultos, con ambos? Con ambos, con ambos. Los niños realmente es como su forma de existir. Hay una frase que a mí me gusta, que no estoy segura quién la dice, pero dice algo como el adulto creativo es el niño que sobrevive. Wow. ¡Qué lindo! Y habla como de el niño interno de nosotros, que cuando somos adultos creativos estamos conectados con lo que caracteriza a la niñez, que es como inocencia, curiosidad. Y entonces lo que yo trato de brindar en el espacio de terapia conmigo es que la persona pueda conectar con esa parte de ellos que existe. O sea, todos tenemos un lado creativo. Lo que pasa es que a veces lo suprimimos por juicio, por críticas, ¿verdad? Por diferentes temas. Y ese lado creativo, Gabriela, cuéntanos un poquito a qué te refieres, porque muchas personas tienen el concepto de que creatividad es hacer arte, pero no necesariamente. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, para mí creatividad es todo lo que refleja una expresión auténtica de ti. Tú te puedes expresar a través de cómo te vistes, cómo hablas, cómo te relacionas. Y bueno, claro, también a través del arte, ya sea baile, música, pintura, dibujo. Algo que a veces la gente también piensa que para pintar o para bailar o para hacer arte necesita tener como un talento especial.
Y ¿verdad? Sí hay personas que tienen un talento especial y que tal vez pueden hacerlo de una forma en la que no solamente logran expresar una emoción de ellos, sino expresarse de una forma con la que los otros también se pueden ver reflejados y conectar, que es algo muy especial. Claro. Pero realmente todos nosotros tenemos la capacidad de crear. O sea, es parte de lo que es ser un humano. Claro. Es poder crear. Y muchas veces cuando tengo un adulto, específicamente en mi terapia, una parte del trabajo es convencer a la persona de que es capaz de crear. Y hay muchos ejercicios que se pueden hacer como para que la persona como que se vaya soltando y vaya como jugando. Entonces, ¿verdad? Con los niños es más fácil porque ya los niños eso es lo que hacen, juegan Claro. y ejercen su creatividad. Lo hace a través del juego. O sea que los adultos estamos negados a entender que podemos crear y divertirnos y aprender en el proceso. ¿Tú crees que eso es una realidad? Yo siento que a medida que vamos creciendo, también podemos ir como acumulando heridas. Y siento que esas heridas son lo que a veces cohíben el que podamos ser libres en nuestra expresión. Es como crear ese caparazón. Como un caparazón que uno va creando. Y eso no puede ser tan... Bueno, me imagino por lo que tú acabas de decir que también es un método de defensa emocional quizás. Sí, sí. Es una forma de protegernos. Claro. Y porque, ¿verdad? Mientras menos me muestro, menos vulnerable soy. Claro. Y más protegido me puedo Y el sentir. arte es vulnerable. El arte es sumamente vulnerable. Entonces, perdón. No, tranqui. Una pregunta, porque con respecto a esto, clínicamente, ¿por qué es más fácil, o no quizá más fácil, pero por qué es más efectivo expresarse a través del arte que con palabras? Realmente la imagen es el lenguaje del inconsciente. Y eso viene... Repite eso, Gabriela, por favor. Sí. Para todos los que no tenemos un vocabulario tan desarrollado a nivel clínico. A nivel clínico. Bueno, esto realmente viene de la perspectiva de un psicoanalista que se llama Carl Jung, que él es para mí como uno de los padres de la arte terapia. Y para mí es muy lindo la forma que él llegó a la arte terapia, porque fue a través de un proceso propio. Él se encontró en un periodo de su vida en el que se sentía muy como abrumado, derrotado, perdido, e incluso dentro de su vida, ¿verdad? Personal, laboral. Y dentro de ese hoyo negro, algo que fue como una luz para él fue recordar que cuando él era chiquito le gustaba hacer castillos de arena. Y entonces él se propuso salir por 1 o 2 horas a crear esos castillos. Y al hacer eso, él se fue como liberando de esa carga que él sentía y fue entrando en contacto con otras partes de él que hace mucho las tenía como abandonadas. Que él, ¿verdad? Que es lo que hablábamos ahorita, de por qué cuando llegamos a ser adultos tal vez no ha sobrevivido esa parte creativa. Y la buena noticia es que igual que Jung pudo, para reconectar con eso, también nosotros podemos hacerlo. Entonces, sí, me olvidé cuál era como que la pregunta original. No, eso. sí, eso mismo era. O sea, Junior quería que nos cuentes un poquito sobre cómo el arte es un mejor vehículo que quizás las palabras. Sí, sí, ya me acordé de la frase de que la imagen es el lenguaje del inconsciente. Y me puse a hablar de Jung porque es él que dice esa frase. Y con imagen, ¿a qué exactamente te refieres? O sea, cuéntanos en este contexto qué significa esa imagen. Okay. Bueno, más que imagen, Jung hablaba de símbolos, que son imágenes que transmiten un significado que puede ser como significado múltiple. Y yo siento que casi todas las imágenes pueden ser simbólicas. Y por eso pasa que tal vez tú vas con un amigo a un museo y ustedes están viendo el mismo cuadro y tú ves una cosa y él ve otra. Totalmente. Porque cada quien, primero, se refleja diferente en la obra y segundo, interpreta diferente las imágenes o símbolos que hay en esa obra. Condicionado por sus experiencias, me imagino. Y hay símbolos que son muy universales. Claro. Como para mí un símbolo súper poderoso es el árbol. ¿Por qué? El árbol es un símbolo que, primero yo siento que como humanos, o yo no sé si soy yo la única rara, pero yo siento una conexión con los árboles. Y yo siento que no soy la única porque tú ves que donde sea que hay civilización, la gente busca sembrar árboles y tener parques. Sí. Y busca pasar tiempo de ocio en esos lugares. Y sale a la naturaleza y se siente como calmado y renovado.
Entonces, el árbol puede ser un símbolo del ser. Entonces, y aunque no estemos conscientes cuando veamos un árbol de que nos está transmitiendo algo, era el simple hecho de estar al lado de un La árbol, presencia. te está transmitiendo una información, tanto a nivel visual como sensorial. Ujú. Yo creo que eso es Entonces, tan poderoso como el simple hecho de que nosotros somos parte de la naturaleza y tenemos que sentirnos conectados con la naturaleza. Tú sabes que hace poco vi Hamnet, esta película que ha sido una sensación, que la gente ha amado, ha hablado muchísimo del poder del arte y del poder que tiene el arte para ayudarte a canalizar tus emociones, el luto y demás. ¿Tú la viste, Hamnet, o no? yo no sé? la he visto todavía. Espectacular. Entonces hay una escena que por eso lo traigo a colación, donde una madre, la actriz principal, va a dar a luz y ella se recoge y se hace como chiquita adentro de un árbol. Y la toma de la cámara es literalmente como el árbol y todas las raíces del árbol y ella en el centro con su bebé. Y eso es como un ejemplo perfecto Sí. de dónde salimos, de cuáles son nuestras raíces, de cómo podemos evolucionar, pero que al final seguimos súper conectados con la naturaleza. Y nada, me pareció una forma bellísima de enseñarlo Sí, en de una significar película, de eso, significarlo. poéticamente. Exacto. Sí. No, y esa, tú me describes esa imagen y yo me siento, o sea, una imagen poderosa, que eso es Sumamente lo que poderosa. hace, eso es lo que hace la imagen, eso es lo que hace el símbolo. Sí. O sea, te conecta con algo, Ujú. entonces te evoca una emoción. Y realmente, yo no sé, de chiquita yo dibujaba muchísimo. Ujú. Y todos los niños que yo veo, una actividad súper fácil de hacer con un niño, es tú ponerlo a dibujar, tú le das color a un niño y sabe qué hacer. Sí. Entonces, eso también nos dice que sí, que el arte y la imagen es algo como preverbal. Tú ves incluso en civilizaciones, ¿verdad?, prehistóricas, ellos entraban a una cueva Ujú. a hacer sus dibujos. Ujú. Y esos dibujos lo vemos hoy y nos transmiten un significado. Sí. Entonces, ¿verdad?, eso habla mucho del poder de la imagen. Totalmente. Entonces, ¿existe evidencia clínica de que ese poder de esa imagen te ayuda positivamente? O sea, ¿tiene un cambio positivo en ti? Sí, sí. Mucho de la teoría de Jung, específicamente, él tenía una teoría de imaginación activa. Y lo que él dice con eso es que la imagen tiene el poder de transformarte. O sea, tú crear una imagen, y para él no es cualquier imagen, es como tu trabajo como persona, ¿verdad? Y mi trabajo como terapeuta, sería como ayudarte a encontrar la imagen dentro de la emoción. Porque para él de ahí es que emergen las imágenes. Y no al revés, no la emoción dentro de la imagen. Siento que ahí yo creo que está la diferencia de cuando tú contemplas una imagen versus cuando tú la creas. Y la imagen que tal vez te puede nutrir de afuera hacia adentro versus la imagen que te revela de adentro Ujú. hacia afuera. Entonces, y yo siento que eso es lo que es muy diferente de hacer arte de una forma terapéutica. Que la meta no es, ¿verdad?, crear una imagen específica. O sea, no crear algo, una obra de arte súper espectacular. Sí, exacto. No, no la belleza del arte, No sino tiene... Si no es tú hacer algo que se sienta como que viene desde de adentro. adentro. Y eso es lo que le da como un poder sanador a hacer arte. Porque muchas veces tenemos una emoción con la que estamos, ¿verdad?, peleando, una emoción que no sabemos cómo contener, ¿verdad?, dónde colocar, no la entendemos. Y cuando tú, ¿verdad?, primero te sientas con esa emoción, la vives en tu cuerpo, te das como el espacio de esperar a que emerja. A veces te emerge un color o te emerge tal vez, no sé, un símbolo como lo pudiera ser un árbol o Ujú. te llega la imagen de una playa, de, ¿verdad?, cualquier cosa. Entonces ya eso es un punto de inicio donde tú puedes comenzar a crear la imagen sin siquiera saber cómo va a terminar esa imagen. Pero eso es como una forma de tú, eso que tú tienes dentro, sacarlo y como hasta un simbolismo de lo voy a poner aquí y ya no está en mí, sino que lo estoy sacando y lo estoy poniendo aquí. Sí, Y sí. clínicamente, ¿cómo ayuda el arte a sobrellevar y superar quizás, hasta, si queremos o si se puede, experiencias traumáticas? Sí. Clínicamente, cómo se desarrolla ese proceso? Ujú. Bueno, el arte se usa mucho en trabajo con pacientes que han vivido trauma y se puede usar de dos formas, en lo individual y también en lo colectivo.
Ujú. Y hay muchos, ¿verdad? Muchos como, no sé si estudios o como ejemplos de comunidades que han sufrido una catástrofe natural y la forma que buscan como que la gente pueda como retomar su vida y procesar lo que pasó y sanarse, tal vez creando un mural juntos. Ujú. Entonces, los actos simbólicos para nosotros, los seres humanos, tienen mucho poder. Hay un acto simbólico puede ser pintar, ¿verdad? Un mural en una pared que tal vez le está dando como protección a una comunidad. Entonces, embellecerla y que sea algo que se haga en colectivo Ujú. tiene un impacto también sanador. En lo individual, cuando vivimos un trauma, nuestro psique, y yo sé que es una palabra tal vez, pero digamos que psique es como tu mundo interno. Tu mundo interno. Ajá, tu Ok. mundo interno. Eso es lo mismo que la psiquis, que yo he escuchado que dicen. Yo creo O, que es que, bueno, depende cómo se use la palabra. ok, Porque, está como que, porque a veces psiquis puede como que derivar en otra cosa. ok. Pero, digamos, en este ejemplo podemos decir como tu mundo interno, Ujú. ¿verdad? Tu identidad, lo que tú eres. Si tú vives un evento que es traumático, ¿verdad? Te puede como romper ciertas estructuras internas. Ujú. Puede cambiar la forma que tú te ves a ti mismo. Y hay veces que la persona no tiene la capacidad, porque está tan, ¿verdad?, afectado, de poder narrar lo que pasó, de hacer sentido de lo que pasó. Ujú. Entonces, hace arte como un preámbulo a eso. Para que si llega a mi consultorio una persona que sufrió trauma y no lo puede verbalizar, entonces tal vez empecemos con las sensaciones que tiene en su cuerpo y de esas sensaciones pues puede que emerjan algunas imágenes. Hay muchas veces que yo he hecho trabajos donde hacemos como una secuencia de imágenes, que tal vez, ¿verdad? Tú haces la primera imagen, tú me dices de qué se trata esa imagen, yo la observo contigo, ¿verdad? Y eso es parte también de lo que es como integrar la imagen, porque si yo hago una imagen y no la vuelvo a ver, tal vez sí siento un alivio de que saqué algo y ya no está dentro de mí, pero lo que realmente sana es yo poder entender esa imagen de una forma que yo pueda digerirla. Ujú. Y entonces ahí ya esa imagen forma parte de mí, pero no de una forma fragmentada, sino de una forma que se siente seguro. Porque Ujú. tú entiendes lo que sientes. Sí, Ujú. sí. Y lo estás Qué viendo bonito. tangible. Muy Claro. bonito. ¿Tú crees que el dolor potencia la creatividad? Yo entiendo por qué la gente pudiera pensar eso. Y creo que va de la mano con lo que hablábamos ahorita, de que la imagen que realmente tiene una carga importante y que es una imagen que sana, emerge de una emoción. Ujú. Entonces, para muchas personas, el dolor es una emoción que se siente como muy, ¿verdad?, intenso y claro. Y entonces puede hacer, como en esa intensidad, puede hacer que a la persona se le haga más como fácil encontrar la imagen. Tal vez una imagen que te grita, ¿verdad? Porque Ujú. tú puedes encontrar una imagen en cualquier momento. Y yo siento que igual hay artistas que crean como obras maravillosas en momentos como de éxtasis. Ujú. Entonces, en un momento donde se sienten como súper, no sé, conectados con el todo y le emerge una imagen bellísima. Sí. Entonces, hay otros artistas que siento que a veces se pueden como perder en su propio dolor porque la realidad que entonces, tú crear arte conlleva cierta sensibilidad. Pero ahorita hablábamos de vulnerabilidad, Ujú. pero también, más que vulnerabilidad, como una sensibilidad, una capacidad de percibir como Ujú. matices que otras personas no perciben. Entonces, eso es como que tú estás cargando más que otras personas en un sentido. Y si tú no encuentras cómo sostenerlo, ¿verdad? Cómo canalizarlo, es algo que te puede llegar a consumir. Ujú. Entonces, y ahorita hablábamos de la imagen como un puente entre lo que es inconsciente y lo que es consciente. Entonces, ¿verdad? Si no hacemos ese trabajo de integrar la imagen y realmente, ¿verdad?, poder digerirla en la conciencia, podemos irnos muy del otro lado. Y entonces ser, como quien dice, consumido por ese material inconsciente de nosotros, que es un material, ¿verdad?, con mucha fuerza, mucho poder. Y era si no lo trabajamos, pues uno se puede perder ahí. Y, por ejemplo, cuando mencionas eso de
ser como consumido por el arte. Hace unos días yo vi, bueno, hablando de la película Hamnet, vi una entrevista que le hicieron a la directora y a la actriz principal, porque la película es súper densa, tiene muchas emociones muy fuertes. Y se tratan temas de duelo, pérdida y demás. Y a la actriz le preguntaban que cómo ella manejaba todas esas escenas tan fuertes sin ella, o sea, sin poder entender todo el tiempo que el personaje es el personaje y ella es ella. Ella es la actriz. Sin tener como esa mezcla que puede llegar a ser un poco peligrosa. Y la directora decía que ellos tenían dance breaks. O sea, que ella se tomaba un momentico como para bailar y olvidarse de esa tensión y crear esa división entre este es el personaje y este es la persona. Entonces, eso es lo mismo a lo que te refieres de como no dejar que eso te consuma y aprender cómo a canalizarlo. ¿Tú crees que sería como un buen ejemplo? Sí, yo creo que eso es un muy buen ejemplo, porque lo que más me gusta de ese ejemplo es como, y eso es lo que uno tiene que buscar, como que coexistan esas dos partes de ti. Entonces, como la parte creativa que puede durar, no sé, 1, 2, 3 horas creando algo y sintiéndote súper inmerso en eso, y entonces también la capacidad de tú poder salir de ahí y entonces observar, ¿verdad? Observar lo que tú pintaste, lo que tú actuaste. Creo que eso es un reto importante para actores que son como, ¿verdad? Que tienen roles pesados. Es difícil uno no sobreidentificarse Y que porque... esto es muy Claro. debatible y también hasta un cierto punto polémico, porque es que hay diferentes escuelas vamos a hablar específicamente de actuación, donde hay actores que son de método y hasta un punto a veces radical, donde ellos son el personaje desde que comienzan el día 1, hace una lectura de mesa, hasta que acaba la producción, y hay actores, bueno, vimos el caso de Heath Ledger, que no pudo salir de esa creación de ese personaje de Joker, que era macabro, que era que hasta le quitó el sueño y terminó como terminó. Entonces, yo siento que también es importante que en el trabajo de un actor también haya un acompañamiento, sobre todo con personajes así, un acompañamiento psicológico integral para eso. Y ahora traduciendo como eso a la vida de una persona no artista. Porque, por ejemplo, esa es la vida del actor, la vida del pintor, así de separar como su vida del trabajo. Pero le voy a hacer un cuento de algo que me pasó. Porque ahora que estamos teniendo esta conversación, digo, cónchale, eso pudo haber pasado. Yo tengo un amigo muy querido que estaba viendo Kinky Boots, el musical. Y en Kinky Boots la historia es de un muchacho que hereda una fábrica de zapatos del papá y, bueno, se crean unas botas rojas de brillo. Ese es como así lo más rápido que lo puedo resumir. Y el muchacho como que le daba vergüenza y le daba miedo ponerse esas botas porque él decía como que la gente va a pensar de mí. Como que yo ponerme estas botas rojas de brillo, no sé qué. Y el amigo mío como que al principio no le gustó la historia, pero después se dio cuenta que se sintió como un poco identificado con el hecho de estar como viviendo una vida donde tienes miedo como de expresarte y vivir como tú quieres vivir simplemente por lo que van a decir. Y él no es artista, él la primera vez que estaba incluso consumiendo como este tipo de obra. Entonces, hablábamos de imagen, hablábamos de, bueno, en este caso de la actuación, de personaje, pero traduciéndolo un poquito como a la vida normal de una persona que no es artista y que pudiera consumir arte buscándolo o no buscándolo. ¿Cómo esa experiencia lo puede ayudar a identificarse y expresarse? Como a mi amigo, por ejemplo, que le pasó eso. Sí, sí. Bueno, yo siento que el arte puede como confrontarnos o mostrarnos cosas que antes no veíamos. Entonces, que siento que fue el caso de tu amigo. Porque hay muchas veces que uno vive complaciendo a los otros y ni se da cuenta que uno vive así. Que uno, ¿verdad? Tal vez no está conectado con lo que uno quiere, con lo que uno siente y vive como en automático y, ¿verdad? Y como que se deja llevar de la corriente. Entonces eso es un momento muy importante para tu amigo, el poder decir, wow, este personaje, mira cómo se vio confrontado entre lo que él quería y lo que, ¿verdad? La sociedad esperaba de él o la percepción que iban a tener de él y el miedo de ser percibido de una forma que no sea aceptada. Y como ese personaje, entonces, verá cómo fue su proceso de confrontar eso.
Y al tu amigo ver esa obra, entonces lo invitó a él también a confrontar eso en él, que tal vez, ¿verdad? Él no tiene unos kinky boots, pero Claro, tal vez tiene otra cosa claro. que él quisiera expresar o ser que no se ha permitido. Entonces, para mí es una de las cosas más chulas del arte, que te conecta contigo, o sea, te lleva a tu interior. Y para mí es una forma maravillosa de tú empezar a conocerte incluso. Sí, O sea que hay diferencias, porque hablamos de consumir arte y hablamos de producir arte. producir. Entonces, ¿existe una diferencia a nivel psicológica o clínica como del efecto que tiene el producir y el consumir? Producir y consumir arte. Producir y consumir arte. Yo siento que producir arte es más íntimo, ¿verdad? Claro. Porque es algo que es muy tuyo. Ujú. Entonces, el consumir arte también puede ser muy transformacional, porque como si te, no sé, te amplía, te expone a cosas que tal vez, ¿verdad? Como eso tú, el ejemplo tú me diste de tu amigo, entonces te evoca emociones. Ujú. O sea, yo tengo recuerdos de estar frente a arte que, no sé, que me pongo a llorar y yo no sé por qué yo estoy llorando. Sí, ¿Verdad? Y tal vez yo no estoy consciente y no lo tengo súper, ¿verdad?, racionalizado el qué fue de esa obra que me movió, pero algo dentro de mí respondió a esa imagen. totalmente. Entonces, y yo salí, ¿verdad?, de ese encuentro diferente. Tú sabes que a mí me ha pasado eso de que yo estoy escuchando o viendo una película o escuchando un concierto y me emociona un punto que, como tú dices, no es racional en el sentido de que yo no sé por qué, Ujú, pero me dan ganas de llorar. O sea, se me hace un nudo en la garganta y yo no sé por qué. Y yo ujú, me pregunto a veces, digo, ¿pero por qué? O sea, está bien, bonita, bella, preciosa la película, bella la música, pero yo que soy músico, yo, que lo hablábamos incluso en un episodio, Ujú. que nosotros siempre no disfrutamos desde un punto de vista hasta técnico y no disfrutamos, o lo disfrutamos desde otro punto. ujú. Pero aún así me logra mover emocionalmente una obra de arte. Te quiero preguntar con Ujú. esto, ¿dónde se divide o dónde se dibuja esa línea entre vivir o crear arte para superar un duelo o como terapéuticamente Ujú. y cómo se divide esa línea entre consumir arte para evadir? Mm, Bárbaro. sí. Bueno, yo siento que igual, ¿verdad? Igual que todo, depende cómo tú uses la herramienta. ¿Verdad? Entonces yo siento que el arte te puede ayudar a expandir y te puede transformar si tú lo estás viviendo de una forma integrada, como hablábamos, Ujú, de una forma conectada. Yo siento que, y tal vez conectado a lo que decía ahorita, de como cuando uno se pierde en su ujú, propio, ¿verdad?, en su propio material. Yo siento que eso es una forma de evasión. Si tú eres una persona, o también lo puedo ver de otro ángulo, como si tú estás haciendo un arte que es muy técnico y tal vez tú lo que estás alimentando más es presión o perfeccionismo o búsqueda como de aprobación, ya sea del otro o de ti mismo. Entonces siento que cuando tú estás haciendo arte como que de un lugar más, digamos que como compulsivo, que no están haciendo como de una inspiración o de un deseo de entenderte o de expresarte, sino que viene más de un lugar de como probar algo o tal vez incluso de, ¿verdad?, de sentir que tú, no sé, tienes que hacer arte ujú, para no, ¿verdad?, para no ahogarte. ujú. Ya siento que eso se vuelve algo un poquito diferente. Y, Sí. ¿verdad?, y son dos casos muy distintos. La persona que se siente totalmente consumida en el arte, que tal vez una persona que se beneficiaría de un acompañamiento de un psicólogo para Ujú. poder integrar el arte que está produciendo, versus la persona que está haciendo un arte, digamos, como que más mecánico o técnico, que tal vez ya no tiene como alma. Que tú dijiste una palabra ahora que me llama la atención y es el tema de la aprobación. Mm, Porque evidentemente cuando un artista crea algo, eh, puede darse el caso de que, bueno, yo lo creé porque a mí me gustó y yo lo puse ahí y ya, pasa lo que pase. Pero en la mayoría de los casos entiendo yo que también se busca una aprobación. Es difícil para un artista lidiar con el rechazo y busca esa aprobación. Cómo tú lo ves desde el punto de vista psicológico y clínico? mm. Pues estoy teniendo varios pensamientos sobre eso. Ahora, tal vez primero estoy considerando como el arte que, porque yo siento que sí hay muchos artistas que te digo, que incluso tal vez
su arte nunca he visto hasta después que mueren. Sí. Y que es un arte que es sumamente como, ¿verdad? Que nace de una necesidad de expresar. Algo muy personal, Sí. quizás. Que es muy personal. Y arte que luego, ¿verdad? Sale a la luz y la gente se queda como, wow. Y ¿verdad? A veces se habla de que si fue un arte que hubiese sido recibido igual en el momento que el artista lo creó, si algo que estaba como, ¿verdad? Adelantado a su tiempo. Ha pasado. Porque realmente, ¿verdad? El artista es una persona con una sensibilidad diferente. Y entonces hay veces que puede tal vez percibir cosas que el resto del mundo todavía como que no le ha llegado. Claro. Y siento que a veces por eso pasa eso. Era ese caso de, digamos, que el artista que hizo su arte muy para él, tal vez no se expuso a posiblemente ser rechazado por sus contemporáneos y que luego es como, ¿verdad? Venerado. Yo imagino que tal vez lo que puede pasar con los artistas, que tal vez empiezan a crear para ellos. Y hay algo que creo que me recuerdo, eso fue como en el colegio, que hoy esa frase se me quedó, y creo que era de Borges, que él decía que como cuando un artista, ¿verdad? Publica algo, como en su caso el escritor, ¿verdad? Él escribe un poema y él lo publica, ya ese poema deja de ser de él. Ese poema se vuelve parte del colectivo. Sí. Entonces, es un proceso difícil para un artista, tener algo que es tan tuyo, y entonces luego sacarlo al mundo, y entonces eso ya no te pertenece solo a ti. Y tú no lo controlas. Y ya tú no lo controlas. Y, ¿verdad? Puede ser algo muy chulo de que algo que tú creaste tenga miles de significados para miles de, ¿verdad? Millones de personas. Tiene como vida propia. Y tiene vida propia. Pero también me imagino que un proceso difícil para un artista como tener, no sé, como desprenderse de su obra de esa forma. Y siento que también luego pasa otra cosa, que después que un artista saca algo, tal vez se crean expectativas Sí. de cómo debe de seguir evolucionando ese artista. También. Y entiendo que eso también puede crear conflicto entre lo que yo siento que es una evolución orgánica para mí y tal vez, no sé, yo siempre he usado colores fuertes, pero ahora yo quiero hacer trabajo blanco y negro. Pero la gente está esperando. Pero la gente está esperando colores. Sí. Y ahí también depende cómo... Yo creo que las cosas no son tan blanco y negro y que, ¿verdad? La mayoría de la gente hace arte por vocación y por pasión y porque se siente inevitable. Y también, muchas veces, la persona quiere poder vivir de lo que crea. Entonces tú tienes como esa demanda de lo que te está pidiendo el mercado, la gente. También tú tienes toda esta retroalimentación de críticos y de todo el que está viendo tu arte. Y eso es difícil de manejar. Sí. Tú puedes mantenerte, digamos, como centrado en ti, fiel a tu visión, manejar tal vez, no sé, la inseguridad, que me imagino que tú tienes que ser una persona demasiado segura para tú oír, ¿verdad? 1000 opiniones que van en contra de ti y tú decir... O no oírla. O no oírla. También. Y tú sabes que yo creo que pasa mucho con los artistas, y siempre digo esto, el artista, y lo comparo a veces hasta con los deportistas, el artista vive de, o sea, su trabajo, su profesión, si decide vivir de su arte, es parte de quién él es. O sea, tú tú eres músico, pero ese no es solo tu trabajo, eso es parte de de quién tú eres, claro. de parte de tu esencia, de tu identidad. Entonces, todo tipo de artistas les pasa igual. El que es pintor y también pues vive de su arte si se puede. Lo comparo también con los deportistas. Siento que también es algo como muy intrínseco. Sí. No exactamente igual, pero uso como esos dos ejemplos para compararlo con el resto de la gente. Por ejemplo, un contable. La contabilidad no es parte de su vida, eso no es parte de su identidad. Es algo que hace, obviamente, que aprendió a hacer, que ha desarrollado habilidades y talentos, pero con el artista es distinto. Porque el artista, cuando, en el caso, por ejemplo, de un artista escénico, que hace cualquier cosa en escena, cuando se sube ese telón, que ven ese trabajo, es un trabajo que está como atado a él. No es solamente como, bueno, algo que yo produje técnica, y ya. Sí. Exacto. Entonces, yo siento que a veces eso hace que el artista sea una persona como muchísimo más vulnerable. Sí. O no sé si como... Sí, vulnerable. Es vulnerable la palabra. Es muy vulnerable. Entonces, ¿qué hace que... No sé si esta pregunta va a tener mucho sentido, pero ¿qué hace que... ¿Cuál es el efecto de eso? Como en el cerebro del artista, a diferencia de una persona normal. de una persona no artista. De una persona no artista. ¿Sabes? Cuando tú estabas hablando, algo que me resaltó, porque como me imaginé, ¿verdad? Me imaginé esa persona que está en escena, que está como, ¿verdad? Entregándolo todo.
Y me quedé como con eso de entregándolo, como que realmente está dando mucho a la audiencia. Porque siento que eso también es parte de lo que, más que tal vez el artista ser una persona como intrínsecamente frágil o vulnerable, siento que la decisión de compartir eso con el mundo, de expresarlo, que para alguna persona no es una decisión que se siente como opcional, sino algo que se siente como que todo lo que yo tengo que hacer. Natural. Y natural. Pero el que sea natural no significa que no venga con esfuerzo, no significa que no drene, porque es que tú estás dando de tu energía vital. O sea, tú estás dando de tu energía vital para como alimentar a un colectivo. Entonces, eso es algo que yo siento, o sea, me imagino una persona, ¿verdad? Así como tú describes, acaba de terminar la obra y está así como con toda su alma en el aire. Sí. Entonces, es una posición vulnerable. Claro, entonces, ¿cómo ese artista tan vulnerable puede cuidar su salud mental sin tú sabes, que sea afectada por la crítica o la constante como exigencia y el mundo? Sí. Yo siento que me parece que a veces, como justamente por lo que hablábamos de que los artistas se entregan tanto, siento que a veces eso lleva a que se pierdan también de sí mismos. Y lo digo en el sentido de como tal vez no tener suficiente como barrera entre como con qué yo me quedo. ¿Verdad? Algo tiene que ser mío. Algo tiene que ser mío que no pertenezca al resto del mundo. Entonces, y yo siento que eso es algo que puede entonces nutrir a ese artista para que pueda seguir entregando. Entonces, pero que siento que es algo muy delicado porque es algo que a veces tal vez un artista ni lo percibe. Pero lo percibe en el impacto. Eso tendría que ser algo también muy consciente de tú saber qué es lo que yo voy a decidir no entregar al público y que sí. Pero tú primero te tienes que hacer esa pregunta. Entonces, no todo el mundo llega a ese punto. Sí, y crear los espacios, porque pienso en el ejemplo de los actores, ¿verdad? Los actores tal vez que son, bueno, los actores en general, hacen la cosa por temporada. Claro. Entonces tú tienes un play y ese play no está ahí por siempre. Con los mismos actores. Entonces eso también es una forma de mantener un balance, ¿verdad? Pensando en lo que hablábamos ahorita, de que hay actores y hay artistas en general que sí sienten ese... Como que parte de su función es como poder vaciar todo lo que tienen dentro y como entregar todo eso. Y entonces no tiene que ser que tú ¿verdad? Como que estés como holding back, quedándote con algo. También es como tú date el tiempo para reponerte y tomarte eso en serio. Entonces, y también saber quién tú eres fuera de tu arte. Hay que yo siento que el acompañamiento psicológico tiene que estar siempre, porque que no todo el mundo va a tener o la capacidad o la madurez para entender que eso es necesario. Sí. O no lo tiene presente, no, por naturaleza no lo piensa. Entonces, por eso yo entiendo que incluso yo soy de lo que piensa que en muchas producciones el acompañamiento psicológico debe estar como parte del 100%. Equipo de producción. 100%. Claro, una producción más que la otra. Hay producciones muy densas que para mí, yo a veces me pregunto, ¿y cómo se hizo esto? Sí, un acompañamiento psicológico, porque la obra puede ser muy densa, porque trata temas muy delicados que hasta cómo tú presentas ese tema en escena, ni siquiera es porque es delicado para la producción, es para el que la está viendo. Entonces, yo siento que aquí eso debería ser algo como una práctica que debería ocurrir más. Claro, a mí me pasó viendo, bueno, la vi contigo, Next to Normal, es un musical sumamente denso que trata de muchas cosas, pero la parte de la trama principal es una mamá que pierde a su hijo y ella como lo sigue viendo en el transcurso de su vida y ella siente que ella puede de cierta forma como hablar con él e interactuar con él. Y uno no se da cuenta hasta que se acaba la obra. Como a la mitad del primer acto tú te das cuenta que él no está vivo. O sea, tú te pasas las primeras escenas creyendo que un personaje más que él está vivo. Porque lo ponen. Ajá. Tú lo ves físicamente. Tú estás como en la mente de ella. Tú lo estás viendo como ella lo ve. Está en la mente de ella. Ella sufre de trastorno bipolar. Ella... Pero a mí me encanta, perdón que me metí dentro del... Sí, es eso. A mí me encanta porque no solamente tú ves en la obra cómo le afecta a ella, sino en la dinámica familiar. Y como esa familia, la obra termina... Yo soy un poco trágico, pero a mí me gustan los finales crudos.
No los finales tristes, a mí tampoco me gustan los finales felices porque son felices. A mí me encantan los finales felices. Yo sí puedo vivir una burbuja. A mí ahora no, mismo. porque que la vida no siempre es así. Entonces, Sí, por eso me gustan los finales crudos, pero que estén justificados. No es que tú me mates a una gente por matarla. Exacto. O sea, de que tú te das cuenta con el desarrollo de la obra Finales por qué acabó reales. así. Sí, realistas. Exacto, realistas sí Y me esa gustan. obra termina con una familia separada. Y encontraron Claro. su felicidad con una familia separada. A mí me encanta eso. ¿Tú crees que el arte puede ser un mecanismo también que nos confronta? Sí. Que en vez de transformar puede confrontarnos. Que yo siento que esas dos cosas van como muy de la mano. O sea, para tú vivir una transformación, se necesita una confrontación. Porque cómo tú pasas de un estado al otro sin algo, ¿verdad?, nuevo que entre en escena. Entonces, esa confrontación, ese elemento diferente. Que, ¿verdad?, al inicio, ¿verdad?, y creo que eso es algo que se puede dar mucho, como en el tipo de arte que estábamos hablando, del arte terapéutico, que tú tienes, digamos, que una emoción, que tú no sabes qué es, que no te deja tranquilo, y tal vez hacemos una imagen. Y me ha pasado que en sesiones que puede que surja una imagen que la persona dice, no me gusta esa imagen. Pero creada por el paciente. Creada por ellos mismos. Uh-huh. Wow. Y hay un rechazo, ¿verdad? Hay un rechazo Wow. con esa imagen al inicio. Y parte de mi trabajo es ayudar a que esa persona pueda tolerar esa imagen. Pero esa persona entiende que esa imagen viene de donde viene. Sí, que viene de adentro. Pero yo siento que todos tenemos cosas Totalmente. que tal vez no nos gustan de nosotros. Totalmente. Y hay muchas veces que preferimos ignorar esas cosas que no nos gustan. Porque es más fácil. Claro. Es más fácil, no te confronta. Pero si tú no te abres a ser confrontado, entonces no logras ser transformado. Uh-huh. Y esa confrontación, el que busca consultas de arte terapia, pues lo encuentra porque tiene un acompañamiento. Pero si le quisieras comunicar a la gente en general, porque obviamente siendo tu especialidad el arte terapia, tú siempre seguro vas a decir, no sé, dime, como que vayan a terapia. Sí. Sí. Sí, yo siento que sí. Porque, ¿verdad? La mayoría... Claro. Y genuinamente lo pienso y he sido paciente y todas mis formaciones han sido sumamente experienciales. O sea, esa formación en arte expresiva enfocada en la persona, yo era una persona joven cuando lo empecé, ¿verdad? Más joven que ahora. Y yo todavía no percibía tal vez las formas que yo no estaba siendo auténtica. Y yo no entré ahí buscando ser más auténtica, pero todos los ejercicios que nos podían hacer, ¿verdad?, el ambiente que creaban de seguridad, donde entonces podía como que emerger esa expresión que me ayudaba a mí a entenderme mejor a mí. Porque esa es la función que yo veo en tú hacer arte en un contenedor, ¿verdad?, de terapia. Tú estás ahí para conocerte a ti. O sea, tú haces un dibujo y yo no te voy a decir lo que es eso. Incluso, ¿verdad?, esa imagen que sale que a ti no te gusta, yo simplemente te voy a acompañar a estar con esa imagen que no te gusta. Uh-huh. Y tal vez invitarte a dimensionar esa imagen para ver, ¿verdad?, si tú ves más allá de lo que primero no te gustó. Y ahí es donde se da esa transformación, porque cuando tú te sientas con esa imagen que no te gusta y tú buscas entenderla, entonces tú estás integrando algo de ti que antes tú rechazabas y que tal vez tú preferías, ¿verdad?, cuando se te asomaba, tú le dabas la espalda y salías corriendo. Y siento que, ¿verdad?, no siempre, pero a veces eso es una causa de uno sentirse como que tengo una ansiedad que no me deja tranquilo. Uh-huh. Y es como que, ok, ¿qué emoción tú estás evitando sentir? Porque, ¿verdad?, o que tú no estás queriendo ver. Y como digo, no siempre, pero eso puede ser, digamos, un síntoma de tú tener algo ahí con lo que tú no te quieres confrontar. ¿Y cómo una persona en su día a día, tú crees que pudiera integrar? Obviamente, vayan a terapia, preferiblemente a terapia, sí, pero puede. En el día a día, ¿cómo le beneficia a una persona integrar las artes a su vida? No necesariamente estoy hablando de un artista, o sea, simplemente como la persona común, corriente. ¿Cómo eso le beneficia? Bueno, algo que, por ejemplo, yo hago y yo, quisiera ser artista, pero soy psicóloga realmente. Es un arte. Tengo tal vez un lado artístico por ahí, no sé. Un arte. Pero como que no tengo entrenamiento artístico. Yo quisiera también ser artista, yo lo comparto eso. Yo quisiera, sí, de verdad, yo quisiera. Porque para mí es como una forma de ser tan libre, que por eso me llama.
Pero algo que yo siento que es más accesible para una persona que tal vez, ¿verdad?, no tenga la formación, no sé si da... Tú puedes hacer diferentes cosas. Si tú te sientes, por ejemplo, llamado a moverte, tú puedes tener como pequeños dance breaks contigo en tu casa, ¿verdad? Tú puedes hacer un playlist que te gusta y proponerte moverte como tú lo sientas. Tú te puedes cerrar los ojos, ideal si tú estás solo, y es como que dejar, ¿verdad?, que salga todo lo que quiere moverse a través de tu cuerpo. Entonces, tú puedes también tener en la escritura también una forma de arte. Tú puedes tener como un journal y no tiene que ser un journal tan... Yo, por ejemplo, muchas veces cuando tengo una emoción que como que se me está haciendo difícil, yo me pongo a escribir sobre lo que yo estoy sintiendo. Entonces hay veces que me salen pensamientos súper fragmentados, a veces me ha salido uno que otro poema. Entonces no soy escritora, aunque me encantaría hacerlo, pero ¿verdad? Pero esas cosas salen buscándolas, o sea, uno exponiéndose. Haciéndole espacio. Entonces, como ni siquiera hay que rebuscar tanto. Yo siento que a veces lo que queremos, como que tenemos una emoción, nos sentimos incómodos o nos sentimos como, ¿verdad?, tensos, o nos sentimos atascados y nos sentimos como paralizados. Y entonces no sabemos cómo empezar. Y por eso digo esas cosas, pueden ser como accesibles, ¿verdad? Yo sé que eso no es accesible para todo el mundo, el moverse libremente, pero tú empiezas con lo que tú puedes. Tal vez tú empiezas sentado, ¿verdad? Haciendo así. ¿Verdad? Y de repente un día tú digas, wow, me voy a parar. O sea, todo el mundo es diferente. Igual con lo de escribir. Tal vez tú empieces escribiendo lo que pasó en mi día, porque eso es lo que, ¿verdad? Eso es lo que me siento seguro escribiendo. Y de repente en otro momento te atreves a, ¿verdad? O emerge algo más de ti. Y otra cosa que la gente puede hacer también, que a mí me gusta mucho, son como collage, que se ha puesto un poco de moda hacer como los ¿Se hacen collage famosos... parties? Hay gente... Yo no sabía. Sí, hay gente... Bueno, ustedes saben que yo tengo mi página, Let's Talk Art, donde yo pongo agendas de todas las actividades que hay. Y eso obviamente hace que yo esté súper enterada de todo lo que la gente hace. Y hay personas que han creado juntes, literalmente se llaman collage parties, donde la gente se junta a beber café o... Necesito amigo nuevo. Están ahí están, esperándose. Mis amigos no hacen eso. Ay, yo he visto collage parties, la gente, o sea, a veces la persona que lo organiza lleva las revistas, periódicos, cualquier cosa, o las personas que van a la actividad llevan sus propias cosas, imprimen fotos, tienen impresora de la pequeñita, donde imprimen imprimir ahí cosas. mismo. Sí, me parece súper chulo. Sí. Miguel, hay que ser uno. Claro, vamos, de verdad, me parece súper chulo. Pero Claro. obvio. Me Yo encanta. no sabía que eso Chulo, existía. eso está Me muy encanta. chulo. La verdad que yo... Confírmame, o sea, dime qué piensas, pero yo me he dado cuenta dentro de la oferta cultural, con lo mucho que ha crecido en los últimos años, porque hace 5 años no había ni cerca de la cantidad de actividades que hay para hacer hoy en día. Han surgido últimamente... Yo siento que el bienestar está de moda. Quizás no es la forma correcta de decirlo. Tú me corregirás, que tú eres O psicóloga. sea, entiendo lo que tú quieres decir con eso. Y siento que mucha gente está ideando actividades que combinan como el bienestar y el arte. Porque de cierta forma, pues van uno de la mano del otro. Sí. Sí. Entonces, cuéntame qué piensas qué piensas de esas actividades y del bienestar ligado al arte. Me parece maravilloso y me parece maravilloso que hayan personas que quieran tener esa intención de traerla a su comunidad. Y yo, bueno, no fue tanto así como un college party, pero una de mis mejores amigas cumple en enero. Y aprovechamos su cumpleaños y ella no es nada así de que ni artista, ni espiritual, ni nada de eso. Pero yo como que quería invitar a mi casa y yo, ¿verdad? Sí soy así. Y yo le dije, bueno, vengan a mi casa y vamos a hacer unos vision boards juntas para este año. Entonces, Chulísimo. y a mí lo que me gusta de hacer un vision board y especialmente hacerlo como con revistas es que como no te sale, digamos, que la imagen perfecta que tú tenías en tu mente, exacta, tú rebuscando tal vez te encuentras con otras imágenes con las que tú conectas. Y entonces ese collage que tú haces, sí, es como un vision board, digamos, para queriendo que tú tengas un visual de lo Sí, que tú quieras de lo que traer a tú tu quieras vida. traer. Pero también te da un visual de tus aspiraciones. Entonces también te da información sobre ti. Y a mí me ha pasado en alguno que yo he creado que tal vez yo digo, wow, esa imagen como que ni entiendo por qué está ahí. Y después de algunos meses, yo digo, oh, wow, eso era esa imagen. Wow. Que eso es algo muy chulo del arte que no hemos hablado hasta ahora, pero es como si tú tienes información, que para mí eso es como intuición también, ¿verdad? Hay cosas que tú percibes que tú no las has hecho consciente, ¿verdad? Completamente.
Entonces, la imagen siendo el lenguaje del inconsciente, tú te sientas a... La imagen siendo el lenguaje del inconsciente y la imagen siendo cualquier expresión de arte, ¿verdad? Sí, cualquier expresión de arte, cualquier expresión de arte. Pero siento que sí diría que en este caso la imagen tiene un lugar diferente porque, te digo, como la imagen pues, tiene esa capacidad de ser simbólica y de entonces representar más de lo que está. Es más que, literal. Es más literal. Que no es que, ¿verdad? Otros tipos de artes también expresan más de lo que es evidente. Sí. Y por eso, no sé, tú oyes no sé, una melodía que te hace sentir que tú eres un bebé otra vez o te hace sentir que tu corazón se rompió. Pero es más subjetivo, ¿verdad? Ni entendiste porque nada. otra gente lo puede interpretar de otra forma. Exacto. La misma arte. Exacto. Pero si la imagen te da como ese contenedor y espejo, para tú entonces poder ver cosas de ti que tal vez están incluso en proceso de desarrollo. Wow. O sea, es que estoy haciendo una introspección muy fuerte porque yo tiendo a ser una persona llorona. Okay. Y lo digo tal cual porque es literal. O sea, yo lloro por todo. A mí, algo que alguien me dice me puede conmover y me hace llorar. Y lo último que yo dije, bueno, ya esto es lo que yo voy a decir para que la gente entienda por qué yo soy tan llorona, es que yo digo que yo estoy muy conectada con mis emociones. Yo digo, mira, yo estoy conectada con mis emociones, por eso yo lloro por todo. Porque a mí como que todo me toca y me pasa mucho con el arte. O sea, con el arte en todas sus formas, literalmente. Yo me siento a ver una obra de teatro y es muy probable que pase algo que me haga llorar. Yo veo un cuadro, una obra y es muy probable que yo vea algo que me haga llorar. Entonces, yo creo... Dime tú qué piensas, que es que yo veo como cosas de mi vida ahí, como que la identifico muy fácil. Y conecta con eso. ¿Y por qué yo la veo tan fácil? O sea, ¿por qué eso pasa? Siento que, bueno, yo estoy de acuerdo contigo que el arte nos mueve porque toca cosas en nosotros de las que puede que estemos conscientes o no, que, ¿verdad? Como que nos refleja una parte de nosotros y eso es lo que nos mueve. Y por eso tal vez hay ¿verdad? Una obra que tú veas que tú estás llorando y tú te volteas y tu amiga está como que... Y este tipo. Era como que no ha pasado nada, pero ahí tal vez nada la tocó. También puede ser lo que tú dices, de qué tan conectada o qué tan abierta yo estoy a que eso, ¿verdad? Conecte conmigo. Entonces, por diferentes razones, a veces uno está como muy amurallado. Y entonces, ¿verdad? No, y eso también es una condición que puede ser dolorosa de su propia forma, porque uno se siente como muy apagado y como desconectado. ¿Verdad? Y justamente el arte es algo que te ayuda a recuperar esa conexión. Pero una persona tal vez como tú, que tú me dices, yo me siento como muy conectada con mis emociones ¿verdad? Y percibo muchas cosas cuando veo, ¿verdad? Una obra, cuando oigo música, cuando estoy frente a un cuadro. Eso también te puede hablar de que tal vez tú estás abierta a eso, justamente porque tú, ¿verdad? Le da tal vez prioridad a eso en tu vida o no le tiene miedo, ¿verdad? A las emociones que puedan emerger. ¿Y qué tú les recomendarías a una persona que, porque me pasa mucho, bueno, de hecho me ha pasado andando con Junior, en el teatro nos ha pasado, ya tú vas a ver que, de personas que no necesariamente están en el lugar donde están porque querían llegar por su propio pie. Puede ser una galería, puede ser un museo, puede ser un teatro, puede ser incluso hasta en un parque que se toparon con una obra. Personas que como que quieren alejarse de eso. En el sentido de que estoy en el teatro, hay una obra, pero saco mi celular y me pongo a hablar en el celular. O, por ejemplo, estamos viendo una película y hay una escena quizá difícil de digerir y me pongo a hablar con el de al lado. Entonces, yo no sé por qué viene esa reacción ante ese estímulo. ¿Por qué yo lo quiero evadir y por qué normalmente pasa con las artes? Porque siento que es muchísimo más fácil para la gente evadir esa expresión artística que evadir, por ejemplo, que una persona te hable o cualquier otra cosa. Sí. Sí, sí. Sí, yo siento que esa evasión tiene que ver como con protección y tal vez esa persona no lo registra de que no se siente seguro estando en ese espacio, pero puede que sea el caso, especialmente por lo que tú me dices, de que tal vez alguien que no llegó como por su propia voluntad, que tal vez fue como que, bueno, no sé, te voy a acompañar a esta amiga que quiere ir a esto, entonces yo estoy aquí,
pero yo no estoy ahí con la apertura ni la presencia para tener la experiencia de lo que estoy viviendo. Y muchas veces eso pasa porque tal vez no me siento como preparada, ¿verdad? Y puede que yo ni lo registre, que yo de verdad diga, ay, no, que esto está muy aburrido, o, ¿verdad? Cualquier razón me puedo inventar para mí misma o para el otro, de por qué estoy distraída. Pero sí siento que tiene que ver con, tal vez no estoy disponible, no me siento segura para vivir eso que me está ofreciendo, ¿verdad? Esa obra o, ¿verdad? Lo que sea. Nosotros vemos mucho eso. Sí. Cuando tú dijiste que ya yo iba a saber, y sí, lo vivimos mucho y lo comentamos mucho. Pero yo nunca había pensado en que eso podía ser un motivo. O sea, yo pensé, bueno, a esta persona no le interesa, está aquí, una persona que no consume arte. Claro. Pero puede ir mucho más allá, como tú estás diciendo. Sí. Gabriela, yo no quiero acabar este episodio sin hacerte una pregunta que yo sé que Miguelina también se va a sentir identificada y muchos artistas. ¿Por qué el síndrome del impostor es tan común en los artistas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú crees? Bueno, pero siento que ahorita estábamos hablando de cómo puede ser, ¿verdad? Cómo puede vivir el arte, un artista. Y estábamos hablando que es un proceso que conlleva mucha entrega, un proceso que se puede sentir, ¿verdad? Profundamente personal, un proceso que está muy ligado con su identidad. Y también hablábamos de que ¿verdad? Para algunos artistas también se siente como algo muy natural y como una expresión muy espontánea. Entonces siento que pudiera venir de ahí, para como un lugar posible, el sentir como que esto que a mí se me da tan fácil, de verdad tan gran cosa. Ujú. Entonces, también yo siento que puede venir de sentir como que nunca voy a ser suficiente. Si tal vez el caso ha sido, no sé, lo pienso eso mucho como hasta con actores que empiezan muy jovencitos. Sí. Que entonces, porque, verá, si hablamos de que para un adulto es algo muy vulnerable, imagínate un niño. Un Sí. niño, claro. Entonces, como tú recibís toda esa retroalimentación constante de cómo tú puedes mejorar o ser diferente, o de como que a quién tú le agradaste y a quién no, eso crea mucho ruido interno. Sí. Que entonces siento que puede como hacer que la persona se sienta desconectada como de su propio criterio. Sí. Y siento que de ahí puede venir como esa sensación de que yo soy un fraude. Entonces, Sí. porque tal vez... Y hasta el punto de boicotearte tú mismo, de no realizar cosas que tú sabes que tú puedes hacer por eso también. Incluso a mí me pasa, y yo lo hablé con Miguelina no hace mucho, yo no sé recibir halagos o felicitaciones por un trabajo que yo haya hecho. Yo no lo sé recibir. O sea, me pone hasta incómodo. Entonces, obviamente he tenido que desarrollar todo un discurso de aprendido, de, ay, gracias, te lo agradezco mucho, lo recibo. Pero no es que no me nazca por mal agradecimiento, es que no lo sé cómo procesar y entender lo que de verdad hay una persona que está disfrutando lo que yo estoy haciendo y que le pareció bueno o bonito. Es muy difícil. Ujú. Sí, sí. Y bueno, si fuera tu psicóloga, tal vez te preguntaría, ¿verdad? Que me hable más de esa incomodidad. Claro. Y te acompañaría a encontrar cuáles son las cosas que te están, ¿verdad? Que no te dejan permitir que Retrayendo trayendo... a recibir eso. Sí, como que tú te mereces ese reconocimiento. Sí, Que no lo sé. te lo mereces como artista y como persona. Sí. Porque también me parece que hay que saber dibujar bien esa línea de los artistas. Saber dibujar, separar el arte del artista. Y yo sé que como La yo persona del habrá dibujo. mucha gente Claro. también. De hecho, yo lo he conversado con amigos artistas y hay personas así, pero hasta un punto de que tú notas una tensión física Sí. y te están diciendo algo bonito, algo positivo, pero en el momento es como, ¿cómo escapo de esto? Claro. Sí, sí. Es muy incómodo. Sí. Gabriela, y para cerrar este episodio ya, quiero que nos digas dos cosas. Primero, ¿cuáles fueran como tus recomendaciones para artistas a mantenerse enfocados, centrados y buscar ayuda cuando la necesitan? Y, bueno, primero eso, y después te digo otra. que va a volverte. Yo siento que, ¿sabes algo que se me ocurrió que creo que pudiera beneficiar? Si, por ejemplo, si tú eres músico, también desarrollar una disciplina paralela de dibujo, por ejemplo, o de Malísimo soy. escritura.
Bueno, Sí. pero ahí está el No, sí, reto. sí. Y es para eso, para que tú puedas mantener tu esencia de ser una persona creativa, pero entonces ahí ya hay una división que cuando yo estoy, ¿verdad?, creando música, eso es la parte mía artística que se expresa y que, ¿verdad?, nutre. Y cuando yo estoy escribiendo, entonces ahí yo estoy conectando con la parte mía que es más que el artista. Entonces, o ni Ajá. siquiera más, pero como que existe paralelo. Entonces yo creo que eso puede ser una Tú sabes, forma... wow, tú estás Me diciendo, pero tú encanta. estás diciendo esto ahora y me estoy acordando de algo que me pasa con gente que me conoce, que no conciben que yo, y tú lo sabes esto, que yo termino de trabajar con música que amo y tú lo sabes, que para mí la música no es como que, bueno, eso fue lo que me tocó vivir, para nada. Yo soy músico porque yo Y lo decidí vive. y lo vivo, Ujú. pero yo termino de trabajar con música y yo no puedo escuchar música. Nada. Yo no O sea, uso yo ni salgo del Dua Lipa. teatro, yo salgo de un estudio de grabación y yo puedo durar 1 hora y media para llegar a mi casa y no pongo música. Sin embargo, llego a mi casa y me siento a ver televisión, o sea, alguna película, alguna serie, conecto con otra forma de arte. Pero la gente no concibe de que cómo va a ser que yo siendo músico, yo no me entretenga con la música. Y me entretiene cuando estoy trabajando y lo disfruto y lo vivo. Pero de que yo digo, hoy me voy a sentar a poner el CD de Dua Lipa, no pasa. Y no. Y no te sé decir ahora mismo por qué, pero definitivamente no es porque no me gusta la música. No es por eso. Pero la gente no lo concibe y no lo procesa, que cómo puede ser que un músico no oiga A mí me música. parece súper extraño. Súper Todo el mundo extraño, me lo ¿verdad? dice. Me parece súper raro. Pero también Creo lo que debería ir a una entiendo. cita contigo para averiguar eso. Peña te va a esperar en Aquí su consultorio. Hagan la cita cuando se acabe el Totalmente. episodio. Hay que indagar ahí. Y entonces, ahorita, para retomar eso y cerrar con ese mensaje para la gente que nos escucha y que nos ve, ahorita hablábamos sobre cosas que les recomiendas a las personas para hacer con arte, simplemente para expresarse, escribir, hacer un dance break, cosas así. ¿Por qué, Gabriela, les recomiendas a la gente hacer este tipo de cosas? ¿Cuál al final es la importancia de utilizar el arte para canalizar nuestras emociones? ¿Y por qué tú, como psicóloga especializada en arte terapia, recomiendas este vehículo? Siento que lo recomiendo porque el arte es una forma de integrar lo que vivimos, lo que sentimos. Y realmente integrar experiencias es construir y expandir mi identidad. Entonces, aunque parezca algo muy sencillo, si yo estoy, ¿verdad?, por ejemplo, haciendo eso del baile, yo estoy teniendo mucho más contacto con mi cuerpo. Yo estoy viviendo mi cuerpo de una forma distinta a como yo acostumbro, porque muchas veces uno acostumbra a vivir su cuerpo desde la mirada, desde cómo se ve mi cuerpo, no desde cómo se siente mi cuerpo. Entonces, para mí eso es una razón. Otra razón también es como, y siento que esto pasa mucho, ¿verdad? Puede pasar con cualquier tipo de arte, el que tú creas algo y entonces te retroalimenta también. Tú te estás viendo. O sea, el arte es Como un espejo. es un espejo. Y también es un contenedor. También te puede aliviar. ¿Verdad? Tú te sientes cargado y tú lo canalizas a través del arte y tú sientes ese alivio de que ya eso que tú creaste es algo con lo que tú te puedes relacionar. Entonces, y relacionándote con eso, es que entonces tú, ¿verdad?, te vas integrando y desarrollando y Me conociéndote. encanta. Me encanta. Así que nada, creo que moraleja de este episodio, integren el arte a sus vidas. Sí. Gracias, Gabriela, por haber venido. muchísimas Hablemos de gracias. arte. Como Junior te comentó al principio del episodio, esto era una conversación que teníamos muchos deseos de tener. Siento que toda la información que nos has dado y que le has dado a las personas que nos escuchan y que nos ven va a ayudar a seguir rompiendo esquemas y seguir rompiendo la forma que pensamos con la psicología y con las artes. Así Con las que artes. muchas gracias por venir. Gracias, Gabriela. Gracias a ustedes.